o 100 kilopascales y una calidad X que es igual a 0.5. En ambos casos la calidad va a ser la misma. Y finalmente la presión va a ser de 1.5 bar, o sea, la presión va a elevar. Nos pide el cambio de entalpía en kilojoules. Entonces, como todo problema, el primer paso para poder desarrollarlo es dibujar nuestro diagrama, es un diagrama PV o TV. En este caso hemos utilizado TV, donde nuestra presión va a ser constante, que es igual a un bar o 100 kilopascales. Entonces, nos dice que el sistema es mezcla, nos dan ese dato muy importante. Entonces, al ser mezcla, la temperatura que hallemos en nuestras tablas termodinámicas va a ser esa. Entonces, ingresamos a nuestras tablas termodinámicas con una presión de un bar, nos da que la temperatura va a ser de 99.61 grados centígrados. Entonces, ubicamos HF y HG. ¿Por qué? Porque nos piden hallar la entalpía específica. La entalpía en kilojoules, pero para ello tenemos que ubicar nuestra entalpía específica. Entonces, ubicamos HF, que es de 417.51 kJ por kilogramo, tenemos HG, 2675 kJ por kilogramo, y HFG de 2257.5 kJ por kilogramo. Ahora, tenemos que utilizar la forma para hallar HX, que es igual a HF más X por HFG, o X va a ser igual a HX menos HF entre HFG, que es solamente despejando. Entonces, ubicamos nuestro dato, reemplazamos, nos da que nuestra entalpía específica en el primer caso, inicialmente a una presión de 100 kilopascales, va a ser de 1546.26 kJ por kilogramo. Finalmente, en nuestro segundo caso, la presión ha aumentado a 150 kilopascales. Entonces, tenemos que ubicar si es que es mezcla, si es que es en qué estado está, si es que es mezcla, si es que es vapor sobrecalentado o si es que es líquido subenfriado. Por lo que tenemos que ubicar nuestros límites de BF y BG. Entonces, el BF, que es líquido saturado, va a ser de 0.001053 metros cúbicos por kilogramo, y BG, que es vapor saturado, va a ser de 1.1594 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, utilizamos la fórmula ya dicha anteriormente, que X, la calidad va a ser igual al volumen específico menos el volumen F, que es líquido saturado, entre la resta del volumen del vapor saturado menos el líquido saturado. Entonces, representando nuestros datos en la fórmula, nos da que nuestro volumen específico es de 0.58022 metros cúbicos por kilogramo. Este dato está entre los límites del vapor saturado y líquido saturado, por lo que deducimos y decimos que nuestro estado, en nuestro segundo caso, es mezcla. Entonces, tenemos que hallar nuestra entalpía específica. Entonces, ubicamos HF, ubicamos HFG y también volvemos a utilizar nuestra fórmula anteriormente dicha, que es calidad es igual a HX menos HF entre HFG. Reemplazamos datos y nos da que nuestra entalpía específica va a ser de igual a 1580.13 kJ por kilogramo. Pero como en nuestro ejercicio nos dice que tenemos que hallar la entalpía en kilojoules, más no la entalpía específica. Entonces, para ello tenemos que hallar nuestra masa en nuestro sistema. Entonces, esto es igual a nuestro volumen específico, va a ser igual al volumen entre la masa. Entonces, tenemos volumen específico, tenemos volumen que nos da el problema, y con ello hallamos la masa, que va a ser de 0.8617 kilogramos. Entonces, nos pide hallar la variación de entalpía, que viene a ser H2 menos H1. Tenemos H2 de nuestro segundo caso y tenemos H1 de nuestro primer caso. Restamos estos dos números y nos da que nuestra variación de entalpía va a ser de 33.87 kJ por kilogramo. Pero como nos pide leer en kilojoules, entonces decimos que nuestra entalpía específica va a ser igual a nuestra entalpía entre la masa. Entonces multiplicamos estos dos valores y nos va a dar nuestra entalpía en kilojoules, que va a ser de 29.18 kilojoules. Esta va a ser la resolución de nuestro primer ejercicio.
En nuestro segundo ejercicio nos habla sobre un dispositivo de cilindro émbolo que contiene inicialmente vapor de agua a 200 kilopascales, con una temperatura de 200 grados centígrados y un volumen de 0.4 metros cúbicos. En este estado, un resorte lineal toca el émbolo, pero no ejerce fuerza sobre él. Entonces se transfiere calor lentamente al vapor de agua, haciendo que aumente su presión y volumen hasta 250 kilopascales con un volumen de 0.6 metros cúbicos, respectivamente. Determina el cambio de energía interna en kilojoules. Entonces, para este problema también vamos a necesitar ubicar la masa. Nuestros datos sería que es un dispositivo cilindro émbolo, pero el émbolo no ejerce fuerza sobre el dispositivo, lo cual no lo tomaremos en cuenta. Entonces, inicialmente nos dice que es un volumen de 0.4 metros cúbicos con una presión de 2 bar, una temperatura de 200 grados centígrados y finalmente una presión de 250 kilopascales y un volumen de 0.6 metros cúbicos, es decir, el volumen ha aumentado. Y nos pide hallar el cambio de energía interna en kilojoules. Entonces, como todo problema, primero tenemos que ubicar nuestro diagrama TV o PV. En este caso, hemos vuelto a usar TV. ¿Por qué? Porque la presión es constante y eso nos favorece. Entonces, a una presión de 200 kilopascales, entramos a nuestras tablas termodinámicas en agua. ¿Para qué? Para poder ubicar en qué estado se encuentra nuestro, nuestro dispositivo. Entonces, al entrar con una presión de 2 bar, nos da que nuestra temperatura de saturación es de 120.21 grados centígrados, pero nuestro ejercicio nos dice que va a estar a una temperatura de 200 grados centígrados, lo cual decimos que nuestro estado va a ser vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura que nos ofrecen es mucho mayor a la temperatura de saturación que está en las tablas termodinámicas. Entonces, con ello, según la tabla, ubicamos que nuestra energía interna, interna específica va a ser de 2654.6 kJ por kilogramo. También tomamos en cuenta el dato del volumen específico. ¿Para qué? Para poder hallar la masa, ya que tenemos volumen. Entonces, el volumen específico va a ser de 1.08049 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, tenemos que hallar ahora la masa, que va a ser el volumen específico, va a ser igual al volumen entre la masa. Entonces, resolviendo esta operación, nos da que nuestra masa en nuestro sistema va a ser constante y va a ser de 0.37 kilogramos. Este va a ser nuestro primer caso. Nuestro segundo caso, eh, ya que en el problema nos dice una palabra muy importante que cabe resaltar, que dice eleve, es decir, nuestra presión va a aumentar, por lo tanto la temperatura también va a aumentar, es decir, nuestro estado en el segundo caso también va a ser vapor sobrecalentado. Entonces, para ello también tenemos que darle volumen específico para el segundo caso, que va a ser de 1.621, ya que tenemos la masa y tenemos el volumen, le damos el volumen específico. Después tenemos que interpolar con el volumen específico ya hallado. Ya, para ello tenemos que dirigirnos a la tabla de vapor sobrecalentado y ubicar nuestra presión a 200 kilopascales, ya que en nuestras tablas termodinámicas no tenemos una presión de 250 kilopascales, pero tenemos a 200 kilopascales y a 300. Utilizamos el menor para empezar, que va a ser 200 kilopascales o 0.2 megapascales. Entonces, ubicamos nuestro volumen específico entre qué rangos va a estar. En este caso, cuando el volumen específico valga 1.5493, la energía interna específica va a valer 2967.2. Cuando x valga 1.621, Y va a valer y, que es el dato que tenemos que leer. Y cuando x valga 1.7814, Y va a valer 3131.4. Entonces, utilizamos la fórmula de que cuando x va a ser menos x sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1 va a ser igual a y menos y sub 1 entre y sub 2 menos y sub 1. Reemplazando datos en nuestra fórmula nos da que y, que es nuestra energía interna específica, cuando esté a una presión de 200 kilopascales va a valer 3017.9 kJ por kilogramo. Volvemos a interpolar a una presión de 300 kilopascales o 0.3 megapascales. También tomamos nuestros rangos
de X y de Y, que va a ser energía, volumen específico y energía interna específica. Volvemos a utilizar el mismo procedimiento que lo anterior y nos da que nuestra energía específica a 0.3 megapascales es de 3629.5 kJ por kilogramo. Después de eso, volvemos a interpolar, pero esta vez ya para leer nuestro dato a 250 kilopascales, utilizando las presiones de 200 kilopascales y 300 kilopascales, para así poder hallar la energía interna a 250 kilopascales. Entonces, utilizamos la energía interna hallada a 200 kilopascales y a 300 kilopascales. Volvemos a utilizar la misma fórmula ya hecha anteriormente y nos da que nuestra energía específica, interna específica a 250 kilopascales va a ser de 3323.7 kJ por kilogramo. Esta, muchos se equivocan y dirían que esta sería nuestra respuesta, más no, porque nos pide hallar la variación de la energía interna. Entonces, tenemos que restar la energía interna 2 menos la energía interna 1. Entonces, que sería 3323.7 menos 2154.6 kJ kilogramo. Al restar estos dos números nos da que va a ser de 669.1 kJ por kilogramo. Esta va a ser nuestra energía interna específica. Pero el problema nos pide hallar en kilojoules. Solo nos pide hallar nuestra energía interna, más no específica. Entonces, nuestra energía interna específica va a ser igual a nuestra energía interna entre la masa. Multiplicando estos dos datos nos da que nuestra energía interna en el sistema va a ser de 247.5 kilojoules. Esta vendría a ser la respuesta a nuestro segundo ejercicio. Algo que cabe resaltar es que en ambos ejercicios nos pide hallar en kilojoules, entonces tenemos que en ambos ejercicios hemos tenido que hallar la masa. Esto sería todo y gracias.